El Dr. William Soto, pacifista internacional, promueve su proyecto Justicia para la Paz a través de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, y como parte de esta iniciativa está llevando a cabo en las principales ciudades del mundo los foros judiciales internacionales y nacionales. Nuevas propuestas para la prevención y sanción del delito de genocidio, con el fin de generar pensamiento crítico constructivo en torno a la política criminal nacional e internacional respecto del genocidio como crimen capital. Uno de los objetivos de este proyecto es promover la discusión en los ámbitos judicial, político, académico y social acerca de la conveniencia de actualizar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, así como el Estatuto de Roma de 1998 y demás normatividad correlativa. Mi propuesta titulada Justicia para la Paz tiene como premisa fundamental prevenir el delito y particularmente el crimen internacional de genocidio, la importancia de la educación cimentada en valores y principios constitucionales cuyo eje central es el respeto de la dignidad humana. Colombia fue la sede escogida por el Dr. William Soto para la realización del primer Foro Judicial Internacional. 14 juristas de 7 países latinoamericanos conformaron el panel de expertos que disertaron y aportaron sus conocimientos en la Universidad Libre en Bogotá del 21 al 23 de septiembre del 2014. Cuando nos invitan a hablar sobre el genocidio, como bien lo dice el doctor Soto, nos invitan a hablar sobre el delito capital, sobre el delito más atroz, sobre aquellas multiplicidades de acciones en contra de los pueblos. Se llega a la perpetración de un genocidio porque previamente se instalaron, sobre todo desde el Estado, discursos del odio, discursos que buscan discriminar, que buscan deshumanizar a un sector de la población, de lo cual, por supuesto, la Shoah fue un ejemplo paradigmático. Ninguna sociedad está exenta del riesgo de verse inmersa en conflictos que den lugar a atrocidades como el genocidio. La visión global de hoy nos exige ir más allá en nuestro compromiso efectivo con la humanidad, haciendo conciencia en nuestros habitantes que las masacres y los genocidios que han estado cerca de nosotros nos conciernen. Corresponde a los estados contribuir a la prevención y sanción del genocidio mediante una legislación penal interna que sancione drásticamente ese delito, con una buena disposición a la cooperación internacional y finalmente mediante la educación y represión de conductas que, aunque, reitero, en apariencia son menos graves, constituyen la simiente de iniciativas que conducen a la limpieza étnica y al genocidio. En el caso colombiano, en el año de 1991 se reconocen por primera vez los derechos de los pueblos indígenas. Según la Corte Constitucional, los pueblos indígenas están en riesgo de ser exterminados física y culturalmente. Es fundamental en el ámbito internacional que se considere el tema de los etnocidios. Las desapariciones de grupos vulnerables como los migrantes en su tránsito de Centroamérica o desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. Son forzados a trabajar para los grupos delincuenciales. Y sin embargo, no se ha visto la reacción legislativa de los gobiernos para tipificar estos delitos en su justa dimensión. El genocidio cultural relacionado con actos cometidos con la intención de impedir a los miembros del grupo utilizar su idioma, practicar su religión o realizar las actividades culturales propias del grupo no está previsto en el Estatuto de la Convención, pero sí en el Código Penal paraguayo. De la misma manera como nuestro derecho humano es protegido por el crimen de asesinato y en una escala industrial el crimen de genocidio, así también el derecho que tiene la tierra a la vida requiere la implementación del crimen de ecocidio como hecho punitivo internacionalmente sancionable por la Corte Penal Internacional.
En mi experiencia diplomática, pocas veces he visto congresos como este, seminarios como este, donde la sociedad civil toma las manos para pedir reformas importantes en el sistema internacional. Esa dimensión axiológica nos une a todos. El Salón de Actos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, fue el escenario del segundo Foro Internacional Nuevas Propuestas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, en noviembre de 2014, dándole continuidad al proyecto Justicia para la Paz del Dr. William Soto Santiago. El delito de genocidio en Colombia incluyó a los grupos políticos como sujetos pasivos de la conducta penal. Esto sin duda constituye una importante ampliación del marco de protección establecido por la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. ¿Qué trae la educación buena? Una educación simétrica universal como único medio pacífico. Trae libertad, trae libres pensantes, trae posibilidades, trae reinserción. Lo que sí podría manifestar esta ciudadana ecuatoriana y esta ciudadana del mundo comparte con lo que ha dicho el embajador Soto, que la educación es un poder. Definitivamente es el más grande de los poderes. Con educación podemos prevenir, con educación luego podemos sancionar. Ahora, con respecto a la atrocidad genocida, el movimiento estudiantil es una respuesta muy interesante y por eso hoy los invito a que repliquen a su manera, frente a su comunidad en particular, la invitación que extiendo a la comunidad estudiantil para que esa ratificación se materialice en un esfuerzo por consolidar nuestro propio movimiento. Tenemos la responsabilidad y el desafío de cara al futuro de poder encontrar los mejores caminos, de formar jóvenes, hoy estudiantes, pero futuros dirigentes defensores de los derechos humanos con valores éticos y humanísticos. Simply when you have facts, you can show truth, and you have right to know truth. When you have facts, then court cases could be opened. Justice from courtroom can come to your home. Sometimes not, sometimes yes. Sometimes too late, sometimes never. But even if there is no justice, you know truth. Why this is important? This is 21st century. This is time of pluralism, and it is not further monopoly of only of your professors. History is not monopoly of your professors, your politicians. We need to democratize memory, to free memory from political influence, to stop the intention that memory need to serve daily political needs, but to serve people. Y entonces diremos que el delito de genocidio es un atentado contra un ente, un grupo humano, un ente que tenga cierta identidad, entonces protegería el delito de genocidio a un ente humano dotado de ciertos rasgos que le dan identidad y coherencia. Es lo que denomino los rasgos cohesionantes. Esta propuesta es la propuesta más amplia del señor Embajador Mundial de la Paz. Cada vez que llevamos a cabo uno de estos foros judiciales internacionales sobre las propuestas nuevas para la prevención y sanción del delito de genocidio, afloran en el debate académico nuevos interrogantes cuyas respuestas darán cuerpo a los proyectos en los que estamos trabajando arduamente. Trabajo que realizamos en forma altruista y por amor al prójimo, todo para crear una cultura de paz que redunde en el bienestar de la familia humana. En el marco de los foros judiciales, las delegaciones internacionales realizan una visita oficial a las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia. En Colombia, se visitaron las sedes de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, donde los asistentes fueron recibidos por el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, y el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Luis Daniel Miranda Buelvas. En Argentina, los magistrados y diplomáticos visitaron el edificio de la Corte Suprema de Argentina y fueron recibidos por el honorable magistrado Juan Carlos Maqueda.
La Embajada Mundial de Activistas por la Paz está organizando para el mes de febrero el tercer Foro Judicial Internacional en México y hace la convocatoria abierta internacional para el público en general, a los miembros de la Judicatura, organismos de control, profesionales del derecho y comunidad universitaria.